Esta noche vamos a estar estudiando el capítulo 46 del libro de Isaías. Hemos estado estudiando Isaías desde los capítulos más o menos 36, pero explicamos que el libro de la consolación empieza en el capítulo 40 y Dios está hablando sobre los planes que tiene para su pueblo, y yo le he titulado a este tema: Mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero, obviamente basado en uno de los versículos donde Dios nos define que Él va a cumplir sus planes. De manera contextual, desde luego de Dios dar la orden de consuelo para su pueblo, Él ha estado anunciando algunas cosas que vale la pena como recordar, ¿verdad? Ha estado anunciando que aunque ha redimido a Israel una primera vez, viene un segundo éxodo, viene una segunda liberación, y Dios va a manifestar su gloria en esa segunda liberación, y la creación se va a unir y todas las naciones se van a unir. Él lo está dejado entrever en los anuncios. Dentro de esa nueva liberación, una de las cosas que va a pasar es que Dios va a borrar las rebeliones de su pueblo y va a olvidar los pecados, pero también constantemente en medio de los capítulos he estado exponiendo la falsedad de los ídolos, un tema que tal vez nos va a sonar repetitivo, pero que en la medida que analizamos vemos cuán importante es realmente eso, porque en realidad pues es más común de lo que a veces somos conscientes y nos roba mucho. Dentro de los eventos históricos, Dios ha anunciado algo que el pueblo de Israel no ha recibido muy bien, y es que levantará a Ciro, otro conquistador, y este hombre va a dar la orden de que Jerusalén sea reedificada, pero Israel no le parece que es la mejor opción, porque lo ideal sería que ellos volvieran a ser el imperio y que no siguieran en esclavitud y que el Mesías viniera, ¿verdad? Entonces se quejan, pero Dios les muestra que su plan es mayor de lo que ellos logran ver, y Él tiene planeado traer salvación eterna a todos los términos de la tierra. Y en la última sección de Isaías vimos que Él jura, dándole mucha autoridad a esa palabra, que toda rodilla se doblará ante Él. Entonces, que Él sabe por qué no está trayendo en este momento ni al descendiente de David ni devolviéndole la libertad al pueblo de Israel. En el capítulo 46, que es el que vamos a estar estudiando hoy, lo vamos a dividir en 5 secciones. La primera sección nos muestra cómo los dioses de Babilonios aparecen derrotados, y eso obviamente está representando la caída de Babilonia, que Dios está volviendo a reforzar la palabra. Luego Dios le habla a su pueblo en medio de las inquietudes, los temores que el pueblo tiene. Dios les muestra que Él no los ha abandonado ni los va a abandonar. Luego vuelve a tocar el tema de los ídolos, como son cargas, pero no tienen poder para salvar. Luego Él viene a confirmar, y ese es el corazón del mensaje, que su plan se va a cumplir, a pesar de que el pueblo no esté de acuerdo con su plan. Y por último, Él vuelve a anunciar que va a traer justicia y salvación a su pueblo para su gloria. Empecemos leyendo aquí Isaías 46, 1 y 2. Bel y Nebo, los dioses de Babilonia, se inclinan cuando los bajan al suelo, se los llevan en carretas tiradas por bueyes. Los pobres animales se tambalean por el peso. Tanto los ídolos como sus dueños se doblegan. Los dioses no pueden proteger a la gente y la gente no puede proteger a los dioses. Juntos van al cautiverio. Bel, también conocido como Marduk, que aparece en esta imagen, era el dios principal de los babilonios. Nebo era el hijo de Bel, un dios secundario que era principal de otra ciudad de Babilonia. Aquí ellos son los dioses de Babilonia, y de alguna manera, vamos a ver ahorita, los están bajando al suelo, los están quitando de su trono y de alguna manera los están llevando sobre carretas. Es una imagen clara de algo que de hecho sucedió, como vamos a ver. Pesan tanto esas estatuas, obviamente de mármol, que los bueyes, los animales de carga, se tambalean, se cansan por el peso, casi desmayan. Es una barbaridad. Tanto los ídolos como sus dueños se doblegan. Los ídolos, a pesar de que no existen, no tienen fuerza, figurativamente se están doblegando, se están inclinando, están mostrando su falta de poder, pero
también está trayendo cansancio solamente a aquellos que los adoran. Y ahí viene una declaración de parte de Dios. Los dioses no pueden proteger a la gente y la gente no puede proteger a los dioses. Juntos van al cautiverio. Esta es una historia que constantemente se ve, obviamente por eso el politeísmo ha desaparecido mucho, porque en Egipto las 10 plagas que Dios provocó mostró que los dioses eran inefectivos para defender a la gente y la gente tampoco podía defender a sus dioses porque estaban siendo derrotados por el Dios verdadero. La caída de Asiria, la caída de Babilonia, la caída de Medo-Persia muestran que sus dioses tampoco pudieron defender su caída, la caída de Grecia, de los siguientes imperios que Dios estaba permitiendo que se levantaran para gobernar el mundo bajo su dirección, bajo su control, pero también, como Daniel lo dice, todo eso un día iba a caer ante el reinado de Cristo. El punto es claro, ¿verdad? Hay un anuncio aquí de la caída de Babilonia mostrada en la caída de sus dioses y hay una evidencia de la falta de poder de estos dioses para proteger y también de la incapacidad humana para defender lo que ellos adoran como Dios, que no es un Dios verdadero. Ya dije algunas de estas cosas, pero Bel era el dios principal de Babilonia y Nebo, hijo de Bel, era el dios de la escritura y de la sabiduría. Algo que sucedió en la historia en el año 703, que es una época cercana a Isaías. Sennacherib, cuando Sennacherib era rey de Asiria, atacó Babilonia. Aquí todavía Babilonia no era potencia. Merodach Baladán, el capitán del ejército de Asiria, organizó una evacuación de dioses como lo que aquí se escribe. Y obviamente, como eso sucedió en la realidad y hubo gente que lo vio, a través de esa imagen de esa época, Isaías está describiendo el futuro. Está diciendo que así como Babilonia ya tuvo una derrota ante Asiria, aunque claro que después se recuperó y terminó derrotando a Asiria, en el futuro va a tener una derrota completa ante, obviamente, Medo-Persia, con Ciro como figura que está en el contexto de este pasaje, ¿verdad? Lo impresionante es que el Señor está tratando de revelar la realidad de los ídolos, la realidad de estos dioses de Babilonia, que a quienes los babilonios les atribuyen la victoria sobre Israel y todo, y Dios está mostrando que en realidad no es así. Estos dioses, de ser objetos impresionantes, de ser objetos que la gente adora, que la gente rinde culto, en la profecía y en la realidad, pasan a ser solamente paquetes de carga que ni siquiera son amables con las bestias que los cargan, sino que son agobiantes, provocan cansancio, provocan pesar. Y de alguna manera es eso lo que está resaltando, el hecho de que la idolatría solo nos agobia, solo nos cansa, solo nos produce más insatisfacción, el buscar satisfacción en otras cosas fuera de Dios, y nunca nos pueden salvar, nunca nos pueden dar verdadero valor, verdadera identidad, verdadero significado, y de alguna manera eso es algo que es importante, como les digo, aunque ya hemos hablado. Yo creo que si Dios repite es porque la repetición a veces nos ayuda a ir comprendiendo un poco más esos conceptos que creemos que ya los comprendemos, pero que Dios está tratando de aumentar nuestra comprensión de estas circunstancias. Por otro lado, pasa de mostrar la realidad de Babilonia, de hablar los ídolos. Hay un juego ahí en la poesía de que habla de la idolatría, luego habla del Dios verdadero, luego vuelve a hablar de la idolatría, luego vuelve a confirmar el Dios verdadero. Pero pasemos aquí a leer Isaías 43, 46, 3 y 4, donde Dios vuelve a mostrarse quién es Él. Escúchenme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que han sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz, aún hasta su vejez, yo seré el mismo, y hasta sus años avanzados yo los sostendré. Yo lo he hecho, y yo los cargaré, yo los sostendré, y yo los libraré. Hermanos, es hermoso este pasaje. Dios está mostrando una realidad en Babilonia. Sí, ahorita Babilonia parece más fuerte. Sí, ahorita Babilonia los está esclavizando. Sí, Babilonia destruyó Jerusalén. Sí, pero no fue porque sus dioses tengan verdadero poder. No fue porque sus dioses sean verdaderos dioses.
Teología. sino que por el contrario, es porque Dios lo ha permitido. Es porque Dios está en control, porque Dios tiene un plan con su pueblo. El pueblo no está entendiendo ni comprendiendo, pero Él viene y le habla a su pueblo. Y hermanos, nosotros tenemos que entender que a veces como hijos de Dios nos es difícil comprender por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, en nuestras circunstancias. Pero tenemos que aprender a oír a Dios a través de estos versículos. Y Dios le habla a su pueblo aquí y a nosotros y básicamente nos dice, yo los creé, yo les di vida, yo los hice nacer. Cuando dice los que han sido llevados por mí desde el vientre, lo que está diciendo es si yo no los hubiera gestado, no existirían. Cargados desde la matriz, y Dios está presentando en esa faceta de amor que en su imagen aparece en la mujer, porque la mujer porta la imagen de Dios un poco más en su sentido materno, protector, amoroso, tierno. Pero Dios tiene la misma ternura que tiene la mujer y obviamente se la dio más a la mujer y al varón quizá le dio un poco más la fuerza, la autoridad, algunas otras características, pero aquí muestra esa naturaleza divina como Él ha sido como una madre para su pueblo, en el sentido de darles la vida, de protegerlos, de cuidarlos, porque si un bebé no es cuidado por una madre sea real o sustituta, se muere porque no puede sobrevivir por sí mismo. O sea, un bebé necesita para crecer los primeros meses, depender totalmente del cuidado materno. Pero lo hermoso de Dios es que no se queda ahí, sino dice, aún hasta su vejez. O sea, Dios está comprometido con cuidar de su pueblo, de ti, de mí, de todo su pueblo, desde nuestro origen hasta nuestro final. Y eso es hermoso. Y Dios nos muestra quién es Él. Él será el mismo, yo seré el mismo, y hasta sus años avanzados yo lo sostendré. Y luego hace prácticamente 4 afirmaciones más, que en resumen son 5 de yo. Voy a ponerlo aquí de nuevo. En primer lugar, Dios le está recordando en este caso al pueblo de Israel, en su contexto literal, como Él les dio origen como nación, en nuestro contexto, como Él le dio origen a la iglesia. Por otro lado, a diferencia de los dioses de Babilonia y de cualquier falso dios que solo se convierten en carga, que terminan ser agobiantes para su pueblo, que terminan esclavizando, exigiendo dinero, tiempo, fuerzas, Dios no es así. Dios, en lugar de ser carga para su pueblo, Él mismo carga a su pueblo. Hermanos, eso es algo que tiene que impactar nuestro corazón. El yugo de Dios es fácil, su carga es ligera. Seguir cualquier otra cosa, buscar satisfacción en cualquier otra cosa, va a ser siempre más cansado, más agobiante, más demandante y más costoso que buscar nuestra satisfacción en Dios. Eso es parte del mensaje. Y está firmando el compromiso de cuidar con ellos toda la vida, hasta su vejez, hasta sus años avanzados. Yo seré el mismo, ¿qué mismo? El que les dio vida, el que los ha cargado, que está diciendo, yo seguiré cargándolos, yo seguiré sosteniéndolos. Y vemos 6 veces el yo, y si tomamos ese mí, casi que 7 veces el énfasis en yo los he llevado, yo los he cargado, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo lo he hecho, yo los cargaré, yo los sostendré, yo los libraré. De hecho, se repite el sostendré, que tiene también el sentido de cargar en contraste con los falsos dioses, que son una carga para las bestias y para los idólatras. El yo enfático está afirmando, está recordándonos que solo Él es Dios, que no hay otro. Está afirmando su soberanía. Yo soy el creador, yo soy el soberano, yo soy el rey. Su unicidad, yo soy el único Dios, no hay otro. Cosas que he venido diciendo en los capítulos anteriores, pero lo hermoso es que lo une a su compromiso por su pueblo. Hermanos, no solamente nuestro Dios es el que ha creado y diseñado todas las cosas y las sostiene con su poder. No solamente es el dueño de la historia.
No solamente es el único Dios verdadero que puede contestar una oración, que puede predecir el futuro, que puede hacer un milagro, sino que además de eso, con todo eso que Él es, nos promete que nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo, que nos dio vida y nos carga en sus brazos y que nos librará o salvará. Hermanos, ¿acaso no necesitamos que Dios nos libre? Sí, necesitamos que nos libre de nuestro corazón corrupto, que nos libre de nuestra tendencia al pecado, que nos libre de la maldad y de la injusticia de este mundo, que nos libre. Por eso en la oración del Padre Nuestro, la oración termina: y líbranos de todo mal, del mal interno y del mal externo, del mal objetivo y del mal subjetivo. De todo mal. Hay mal todavía en esta creación porque todavía no ha venido el regreso de Cristo y no ha eliminado el mal. Pero mientras estamos batallando contra el mal, tenemos la confianza de que Él nos librará. Y eso es hermoso. Nos librará por vida o por muerte, por medios sobrenaturales o por medios naturales, por responder nuestras oraciones con un sí o por responderlas con un no, pero su propósito es sostenernos, cargarnos, librarnos. Aunque a veces no nos damos cuenta, porque a veces creemos que no está actuando por nosotros y que no nos está guardando, porque no nos damos cuenta del peligro del que sí nos está guardando que no vemos. Si a veces respondiera a una oración, por ejemplo, de darnos muchísimo dinero, nos está guardando de un peligro de que eso nos aleje de Él, por ejemplo. Y podría ser muchos otros ejemplos. Pero tenemos que tener esa confianza, que Él mismo, el único Dios verdadero, está comprometido con nosotros. Y nos está diciendo que nos cargará, que nos sostendrá y que nos librará así como lo ha hecho en el pasado. Sigamos aquí en versos 5 al 7, que vuelve a regresar al tema de la idolatría. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual que yo? Hay quienes derrochan su plata y su oro y contratan a un artesano para que de estos les haga un dios. Luego se inclinan y le rinden culto. Lo llevan sobre los hombros y cuando lo bajan, allí se queda. Ni siquiera se pueden mover. Cuando alguien le dirige una oración, no obtiene respuesta, no puede rescatar a nadie de sus dificultades. Hermanos, vivimos en una cultura donde estamos bastante convencidos, sobre todo nosotros que quizá que estamos en esta conexión, de que Dios es el único Dios verdadero. Obviamente el cristianismo ha cambiado la cultura. Antes no era así. Antes el politeísmo era muy común y comparaban al Dios, el Dios de Israel era de Israel, pero los babilonios tenían a Marduk, los egipcios tenían a este otro, los otros a Moloch, en fin, cada nación. Y entonces había una tendencia a comparar, aún el pueblo de Dios tenía esa tendencia de comparar a la gente, ¿verdad? Hoy hay mucha gente que no, que le da pena decir la palabra a Dios o que le da pena invocar a Dios. Hay gente, yo he oído gente que le agradece a la vida, que le agradece al universo, que le agradece a cualquier cosa con tal de no decir la palabra Dios, pero eso es como un poco evidente, pero a veces en nuestro corazón comparamos lo que Dios nos puede dar con lo que nos puede dar un viaje, con lo que nos puede dar un trabajo, con lo que nos puede dar una pareja, con lo que nos puede dar el dinero, y no nos damos cuenta que nuestro corazón está comparando y hay una batalla y hay un conflicto porque hay muchas cosas que están atrayendo nuestra adoración para quitársela a Dios y que las pongamos en eso. Y Dios viene y nos recuerda: ¿en serio me van a comparar con eso? Con un trabajo, con una pareja, con esto, con lo otro, con dinero. ¿Quién es igual que yo? Dinero no tiene el poder de crear el universo, ni una pareja tiene el poder de hacer un milagro, ni un trabajo tiene el poder de abrir el mar, de liberarlos de su esclavitud, de liberarlos del pecado. O sea, parece que no lo hacemos, pero nuestro corazón y nuestra subjetividad compara
cosas que deseamos con Dios. ¿Y cómo se evidencia? En dónde tú gastas el dinero. Y obviamente necesitamos gastar el dinero en comida, en vestido, en cosas que necesitamos. Obviamente para eso está creado el dinero y Dios nos lo dio. Pero cuando nos rechazamos, cuando tenemos la elección, por ejemplo, hemos sido enseñados o Dios habla, la Biblia habla del diezmo y aunque hay diferencias en cuanto a si está vigente o no vigente, no podemos negar que es algo bíblico. Pero de alguna manera, cuando mi corazón prefiere usar esa parte que había tal vez pensado dar como diezmo, aún como ofrenda, en algo más y decido, yo estoy comparando. La honra que le iba a dar a Dios se la estoy dando a eso que mi corazón desea. Y por eso aquí el pasaje sigue diciendo, hay quienes derrochan su plata y su oro y contratan a un artesano para que les haga un Dios. Lo que está diciendo es que el dinero lo usamos en aquello que creemos que nos va a traer felicidad, identidad, satisfacción. Y luego nos inclinamos y obviamente ya no nos inclinamos y le rendimos culto, pero internamente, cuando uno dice, hoy sí voy a ser feliz con esto, es rendirle culto a ese objeto, a esa persona, a esa cosa, lo que sea. Lo llevan sobre los hombros, cuando lo bajan, ahí se queda. ¿Qué está diciendo? Después no pueden, no les da verdadera satisfacción. El vacío que creían que iba a llenar no lo llena. Le oran, le piden, o sea, hay una petición interna cuando buscamos algo de que eso nos llene, pero no da satisfacción, no da respuesta. Porque nada, ningún ídolo puede rescatar a nadie de su angustia, de sus dificultades. Hermanos, la mayor dificultad de la vida no es tanto el hambre, no es tanto esto, es que la vida tenga sentido, que la vida tenga significado. Y de alguna manera ahí no nos damos cuenta que hay una búsqueda de significado en nuestra vida que a veces estamos haciéndola fuera de Dios. El punto aquí, resumiendo o repasando, ¿es el Señor comparable a otros dioses? ¿Tiene algo en común con los ídolos o con las cosas que nos ofrecen felicidad? No, nada de eso puede compararse al Señor. El origen de los ídolos, hermanos, es claramente las riquezas y la habilidad humana. Dios nos ha dado las riquezas y nos ha dado habilidades, pero las usamos para buscar nuestra propia satisfacción en lugar de para buscarlo a Él y hallar en Él satisfacción. Ese es el mayor absurdo humano. El motivo de la idolatría, el motivo de los idólatras es saciar su necesidad de adorar. Hermano, Dios nos creó con la necesidad de adorar algo, de adorar cosas, y no nos damos cuenta que Dios nos creó para adorarlo a Él. Cualquier otro objeto de adoración fuera del Dios verdadero no nos puede satisfacer. Sigamos aquí con Isaías 46, del 8 al 11. Recuerden esto, gente pecadora, sientan vergüenza y recapaciten. Recuerden los primeros sucesos de antaño, porque yo soy Dios y no hay otro. No hay semejante a mí. Yo anuncio desde el principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi plan permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré. Yo llamo desde el oriente, desde un país lejano al hombre que está en mis planes y que es un ave de rapiña, y lo he dicho y yo lo haré venir, yo lo he pensado y así lo haré. De alguna manera, cuando el pasaje empieza diciendo gente pecadora, Dios está señalando que el pueblo sigue persiguiendo y los ídolos. Y uno de los ídolos que el pueblo de Israel perseguía era la idolatría de su propia gloria, de su propio poder como nación, el querer que Dios los levantara a ellos en lugar de Babilonia, en lugar de Medo-Persia. Y de alguna manera Dios les está llamando a recapacitar. Pero una de las cosas que Dios confirma es, mi plan permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré. Este es el centro del mensaje de esta noche. Y esto es algo que necesitamos entender.
el único Dios que puede cumplir su propósito, su plan, su consejo, y que va a hacer lo que Él quiere hacer, es Dios. Es el Dios que se revela en la Escritura, es el Dios que se reveló en el pasado del pueblo de Israel. Lo primero que vemos es que saca a luz este pasaje en el verso 8, la rebelión del pueblo contra los planes de Dios. Es el último llamado de Isaías que ha venido siendo repetitivo en los últimos capítulos para que Israel acepte la voluntad del Señor y confíe en su plan. Me gusta la NBI que dice, recuerden estos rebeldes, piénsenlo bien, fíjenlo en su mente. Hermanos, hay un llamado en cualquiera de las versiones, en cualquiera de las traducciones, el hebreo es claro. La primera palabra es recuerden. Y lo que Dios quiere que recordemos es lo que Él ha hecho por nosotros en el pasado, porque recordar lo que Dios ha hecho por mí en el pasado me da la seguridad de que Dios no me abandonará en el futuro, que Él va a cumplir lo que acaba de decir. Yo te cargaré, yo te sostendré, yo te libraré. Dios va a cuidar de nosotros. Y a pesar de que nos rebelamos contra Él, por eso, y Él afirma que Él va a seguir cuidando de nosotros, por eso dice, sientan vergüenza, o sea, avergüéncense de los rebeldes, de los testarudos, de lo obstinada que es su actitud hacia el Dios que los ama, que los ha salvado, que los ha elegido para ser su pueblo. Recapaciten. Otra versión dice, fíjenlo en su mente, es como mediten, reflexionen, recapaciten. ¿En qué? En el cuidado amoroso y paciente del Señor a través de la historia. Recapaciten cómo se rebelaron sus padres y Dios dio otra oportunidad. Recapaciten cómo Él abrió el mar, cómo Él hizo brotar agua de la roca y cómo a pesar de eso y Dios seguía y seguía y Dios ha insistido a pesar de lo testarudo que ha sido Israel en su historia, Dios ha seguido. Luego dice, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Y aquí las cosas pasadas obviamente son los tratos que el Señor ha tenido para con su pueblo, todas las maneras en que Él, a través de los jueces, los liberaba, a través de Samuel los liberó, a través de Saúl trajo victorias, a través de David trajo victorias, como después Salomón también trajo gloria, pero después se torció y habían avivamientos a cada cierto tiempo, como el avivamiento que hubo con Josías, con Ezequías, con algunos de los reyes. Venían tiempos de oscuridad, pero Dios de momento despertaba a su pueblo y despertaba personas que se volvieran a Él, que lo sirvieran, que liberara a su pueblo. Levantaba profetas como Elías, les hacía volver al Dios verdadero, que reivindicaba la realidad de que solo Dios es Dios y no Baal. Recuerden esas cosas, recuerden que una y otra vez ha quedado demostrado en la historia que solo yo soy Dios y no hay ninguno. Solo yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Hermanos, el hecho de que solo Él sea Dios nos recuerda por un lado que nos debemos a Él porque Él nos crió como el único Dios creador que es. Y por el otro lado, es solo dependiendo de Él podemos llegar a buen término, porque solo Él conoce el fin de la historia y porque solo Él ha determinado el camino a seguir para la felicidad. No es el gurú, no es el mundo, no es el enemigo, no es la televisión la que me puede instruir sobre cómo vivir mi vida. El único que me puede instruir verdaderamente cómo vivir mi vida es el que creó mi vida, el dueño de la vida y el que ha dictado las reglas del universo y de la vida. Tenemos libertad, pero la libertad es seguir las reglas de Dios. La gravedad es un ejemplo de una regla. Que la libertad de todo lo que está sujeto a ella. Y el entenderla perfectamente ha permitido que los aviones vuelen, que esto, que lo otro, muchas cosas. Pero porque lo que se ha creado, para que funcione, se ha creado entendiendo que esa regla hay que respetarla. Esa regla la estableció Dios y así como estableció en cuanto al movimiento de las cosas, la ley de la gravedad, estableció leyes morales, estableció la ley del amor, estableció la ley de la justicia. Y necesitamos entender esa autoridad, esa soberanía, ese reino de Dios. Yo anuncio el fin desde el principio, dice el 10, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo lo digo
Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Hermanos, la historia está siendo desarrollada, pero el que sabe el fin y lo ha anunciado es Dios. Y aunque, como dice Pablo, algunos se burlen y digan, esto nunca va a venir, ya hubiera venido. Cientos de veces hemos oído decir a la gente que va a venir y no viene. No importa. Él ha anunciado que ese es el fin y ese es el fin. Lo niegue quien lo niegue. Él también dijo que no sabían la hora. Lo que ha pasado es que erróneamente algunos le han puesto fecha. Eso sí está mal, porque Cristo dijo que ni el Padre ni él sabían el día ni la hora. Entonces no está bien jugar con poner fechas, pero tampoco está bien decir que ya no va a regresar, que él no va a cumplir su propósito, porque él va a cumplir lo que ha anunciado. Él va a cumplir su propósito. De hecho, toda la historia apunta al cumplimiento del propósito de Dios. Y el propósito de Dios es inalterable y es producto de lo que Él desea, de su voluntad placentera, lo que Él quiere hacer. Y eso es hermoso. El verso 11 vuelve a mencionar algo histórico, reciente o contextual, que es el tema de Ciro, del oriente, de Medo-Persia, llamé al ave de rapiña. Ciro vendrá con un conquistador despiadado y es por eso la imagen de ave de rapiña. Y él va a decretar que Jerusalén será destruida de tierra distante, obviamente, está lejos. Ese hombre cumplirá mi propósito. O sea, él va a cumplir el propósito de liberar al pueblo de Israel, de ordenar la reconstrucción del templo y ordenar la reconstrucción de Jerusalén. Eso es parte del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito mayor era la venida de Cristo, pero Cristo necesitaba venir en un contexto donde se estuviera adorando al Dios verdadero, donde hubiera gente esperando el Mesías, del cual él eligiera discípulos para que lo siguieran y para que después cumplieran la obra de llevar el evangelio a todo el mundo, algo que ha sucedido y que sigue sucediendo. Pero parte del hilo de esa historia era la figura de Ciro. No era el final de la historia, pero está dentro del propósito de Dios. Lo que he dicho, haré que se cumpla, dice Dios. Lo que he planeado, lo realizaré. Lo que Dios está diciendo claramente es que regresarán a la tierra prometida sin libertad y sin soberanía. Él no va a cambiar sus planes de que como ellos no quieren que sea Ciro, ¿cómo va a ser eso? Seguir en esclavitud, no nos da soberanía, no nos da libertad. No, es parte de su propósito. Sí, van a regresar bajo la esclavitud de Ciro, después van a seguir bajo Grecia, después van a seguir bajo el Imperio Romano. Pero Dios no les interesa, ellos no han entendido que a Dios no le interesa liberarlos de los imperios. Dios trae una mayor victoria. Cristo bien va a venir, no a destruir los imperios terrenales, sino a destruir las obras del diablo y el imperio de la muerte. Es mucho más poderoso que los imperios de los cuales ellos quieren ser libres. Y el fin de la historia no es el fin de los imperios todavía. Dios tiene planes que Él va a cumplir. Y dentro de los planes que Dios tiene, ha planeado traer justicia y salvación todos los confines de la tierra. Es parte de lo que ha venido anunciando y lo vemos también en este capítulo. Leamos Isaías 46, 12 y 13. Escúchenme ustedes, gente de duro corazón, que están lejos de la justicia. Yo estoy acercando mi justicia y no está lejos. Nada detendrá ya mi salvación. Yo pondré en Sión mi salvación y mi gloria en Israel. Con estos versos termina este capítulo y esta enseñanza. Dios está anunciando que Él va a cumplir su propósito y está mostrando que su propósito es traer justicia, traer salvación y traer su gloria. El verso 12 empieza diciendo: escúchenme ustedes, gente de duro corazón, que están lejos de la justicia. Hermanos, es hermoso porque escúchenme nos recuerda luego las palabras de Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga, y las palabras del Espíritu en Apocalipsis: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios nos llama a oírle, pero hay un peligro, que a veces nuestro corazón se endurece. Gente de duro corazón significa gente de mentalidad obstinada, gente intratable en emociones, que no quiere escuchar. No sé si a usted le ha pasado que está
discutiendo con alguien, la persona está tan enojada que ni escucha ni pone atención. Indomable en voluntad, que no quiere ceder. Eso es tener un corazón duro. El punto al que apunta este verso es que se están resistiendo en rendirse a Dios, en aceptar sus planes, en humillarse ante Él y en reconocer su pecado. No quieren ver su idolatría, no quieren ver su obstinación, no quieren ver la dureza de su corazón. Y el llamado es escúchenme, el llamado escúchenme incluye, ríndanse, vuélvanse, callen esa dureza, esa ira, esa intratabilidad y pongan atención. Déjenme explicarles. Y les dice luego, el tercer calificativo con el que lo califica es que están lejos de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Estar lejos de la justicia es que no están caminando conforme a la voluntad, el carácter y a los propósitos de Dios. Hermanos, la palabra justicia es una palabra compleja que nuestra mente confunde con lo que son tribunales en nuestros países, pero que si solo pensamos en tribunales, la palabra justicia la estamos limitando mucho el significado. Bíblicamente, la justicia es la voluntad de Dios. La justicia es el carácter de Dios. Y la justicia son los propósitos de Dios. Justicia es opuesto a pecado. Justicia es alineado amor. Justicia es ayudar, es liberar, es sanar. Porque cuando habla del que vendrá con justicia, juzgará a los pobres, habla de que los liberará y libertará a los oprimidos de la tierra. La justicia de Dios incluye salvación, incluye liberación, incluye traer igualdad, traer armonía, traer reconciliación, ordenar las cosas según su voluntad, mostrar su amor. Eso es justicia. Y cuando estamos lejos de eso, estamos lejos de la justicia, lógicamente. Pero ¿qué es lo hermoso? No importa que ustedes estén lejos de la justicia. No importa que ustedes tengan su corazón endurecido. Yo estoy acercando mi justicia y no está lejos. Y nada detendrá ya mi salvación. Yo pondré en Sión mi salvación y mi gloria en Israel. Hermanos, en esencia, este es un anuncio de la justicia que Cristo traerá. No hay mayor justicia en toda la Escritura que la que se revela por la obra de la cruz de Cristo, que viene a nosotros por la fe en Jesucristo, como dice Pablo, no por las obras de la ley. Esa justicia es la que Dios está planificando acercar. No estará lejos, dice. ¿Por qué no estará lejos? Porque no va a ser solo para Israel. Porque no va a haber que ir a un lugar para accesar a ella. Estará disponible para todo aquel que crea desde cualquier lugar de la tierra. Va a estar cerca del corazón que se rinde a Dios. Sin embargo, ellos tendrán que elegir si escuchar a Dios y recibir esa justicia que Él quiere, que Él va a traer, o si seguir su propio camino. Ellos tendrán que elegir si abrazar el propósito de Dios, donde Dios quiere salvar, no solo a ellos, sino a todas las naciones de la tierra, o si rechazar al Mesías. La historia nos cuenta que algunos, como los 12 discípulos y varios más, como Pablo, abrazaron esa justicia. Pero otros, como los fariseos y los escribas, rechazaron esa justicia y no quisieron oír, sino se mantuvieron con su corazón endurecido. La pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Con ellos o sin ellos? Dios traerá su salvación y mostrará su gloria. ¿Con nosotros o sin nosotros? Dios sigue salvando al mundo y sigue mostrando su gloria en aquellos que están dispuestos a que muestre su gloria en ellos. Hermanos, como hemos estado viendo, en última instancia, Isaías está profetizando del Mesías. Es en el Mesías que se iban a cumplir todas estas promesas. Y es en Cristo donde Dios ha traído su justicia y su salvación
Vean el pasaje, claramente el pasaje anterior, Dios dice, estoy acercando mi justicia y nada detendrá mi salvación. Y aquí hay un pasaje donde vemos que Dios trae justicia y salvación. Leamos Romanos 10, del 8 al 13. Más que dices, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel no judío, todo aquel de cualquier nacionalidad que crea en que Jesús es el Señor y que confiese, que Jesús es el Señor y que crea que Dios le dio la victoria sobre la muerte, recibirá justicia por la fe en Cristo y recibirá la salvación, la cual nada la detendrá. Y hermanos, gloria a Dios, porque se nos ha dado la gracia de creer que Jesús es nuestro Señor y hemos sido justificados por la fe. Y la justicia de Dios nos reviste, nos da entrada al Padre y nos dará entrada al cielo. Pero también Dios quiere impartirlas y que crezca en nosotros para que amemos más a Dios y a los demás también. Ya el Señor nos salvó, pero su salvación sigue obrando en nosotros para salvarnos de pecados, de temores, de peligros, de mal. Y ya le hemos invocado, pero le seguimos invocando, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo y seguirá siendo salvo. Pero regresando al tema central del pasaje, Dios dice, mi propósito se cumplirá. Y vemos, hermanos, que el propósito de Dios se cumplió en Cristo. Leamos aquí Efesios 3, del 8 al 12. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hermanos, ¿cuál era el propósito de Dios que se llevó a cabo en Cristo? Mostrar las riquezas de Dios a través del Evangelio. Que la iglesia, en su unión a Cristo, muestre cuán sabio es Dios a los principados y potestades en el cielo. Que nosotros los creyentes podamos tener seguridad y acceso con confianza al Padre por medio de la fe en Cristo. ¿Cuál era el propósito de Dios en Cristo? Salvar a su pueblo, salvar a su creación, reconciliar la creación con Dios, principalmente a la iglesia, a los creyentes, a los que siguen a Cristo. Quiero terminar con algunas reflexiones que estaba leyendo y quiero después en las siguientes diapositivas citar a un pastor llamado John Piper que habla mucho del tema. Pero antes, hermanos, dado que se ha estado hablando tanto de la idolatría en los últimos capítulos, y yo obviamente he enseñado algunas cosas, pero quiero nada más repasar y quizás enfatizar algunos puntos. ¿Por qué fabricamos ídolos? ¿Por qué nuestro corazón busca satisfacción en otras cosas aparte de Dios? La primera razón es por nuestra rebeldía, por nuestra naturaleza caída.
en rebeldía contra Dios, terminamos adorando lo creado en lugar de adorar al Creador. Sabemos que tenemos que adorar al que creó las cosas, pero es más fácil adorar lo creado. Eso está conectado a la segunda razón, por nuestra necesidad de control y seguridad. Se hace un ídolo para buscar seguridad en algo tangible. El ejemplo es el becerro de oro. Sabían que Dios los había sacado, pero querían tener un Dios físico como los egipcios. Entonces fabrican el becerro de oro. ¿Por qué? Porque es más fácil tener un Dios que controlar, no un Dios invisible que no puedo ver ni controlar y al que me tengo que rendir a ciegas. Entonces, esa naturaleza humana corrupta es parte de la principal razón de fabricar ídolos. Pero realmente el tercer punto es el que quizá tenemos que entender, hermanos. Hay una sed en nuestro corazón de satisfacción. Y el deseo de saciar esa sed de satisfacción de nuestro corazón y esa sed de propósito, esa búsqueda de sentido y esa búsqueda de satisfacción, porque son dos búsquedas, una búsqueda de propósito, que mi vida sea significativa, y esa búsqueda de satisfacción, que mi vida sea satisfactoria, es lo que me hace, y sobre todo el no entender que solo Dios puede saciar esa sed, me hace buscar satisfacer esa sed en otros lados. Por ejemplo, Jeremías 2:13 les dice, ustedes no se acordaron que yo era la fuente de agua viva y cavaron para sí pozos, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Por qué fabrica la gente pozos? Para tener agua, para saciar su sed. Pero a veces nos olvidamos que tenemos a Dios como fuente de aguas vivas. Hermanos, en resumen, la idolatría surge de buscar llenar el vacío, que sabemos que está en nuestro corazón, pero que a veces no hemos entendido que solo una relación genuina con Dios puede llenar. Algo evidente en la revelación de Dios en estos capítulos es que Dios anhela dar a conocer su gloria. Dios tiene una pasión por su gloria, como lo llama el término pasión por su gloria. Es un término que he aprendido, leído de tanto de Jonathan Edwards como de John Piper, pero estás cimentado en la Escritura. Entonces estos versículos vemos que dice yo los he creado, los he formado, los he sostenido. Algunos tal vez solo dicen creado y formado, pero claramente Dios está diciendo yo los he creado. Pero cuando Él muestra el propósito, Él muestra que nos ha creado y formado para su gloria, y en el contexto también Él ha estado recalcando que no hay otro Dios y que Él no le va a dar su gloria a otro ídolo, a otro falso Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que Él hizo lo creó para su propia gloria. Dios está apasionado por su gloria. Ahora, si Dios no le interesara su gloria, ni siquiera existiríamos. La creación del universo y la historia de la redención suceden gracias a la pasión que hay en el corazón de Dios por exaltar su propia gloria. El hecho de ver en su magnificencia quiere darla a conocer. Entonces crea una creación para que esa creación pueda ver y disfrutar de su gloria. ¿Cuál es el propósito de Dios? Exaltar su gloria y darla a conocer a todas las naciones para que le alaben. Entonces ahí puede venir un pensamiento y decir, ¿cómo así? O sea, Dios hizo todo solo para que le alaben. Eso no suena egoísta. Y vamos a explicar, y creo que John Piper lo explica mejor que yo, entonces aquí voy a citar a John Piper. No, la esencia de la adoración no es un Dios egoísta. La esencia de la adoración está conectada con Dios, llenar nuestra sed y al mismo tiempo recibir gloria. Y ambas cosas se unen como una sola y se fusionan. Dios recibe más gloria cuanto más bendice, y el que es más bendecido glorifica más a Dios. Entonces no es el egoísmo, sino el amor de Dios el que le hace tener esa pasión por su gloria. ¿Por qué? Porque la satisfacción plena en Dios es la esencia de la oración. Hermanos, ¿qué adoramos? Aquello que creemos que nos va a llenar, que nos va a satisfacer, que nos va a dar valor, que nos va a dar sentido. Pero realmente la satisfacción plena solo la podemos tener en Dios, y cuando la tenemos, lo adoramos. ¿Por qué? Porque adoramos aquello en lo que nos deleitamos.
Nuestro gozo en Dios es un tributo al Dios que satisface nuestra sed. Cuando usted disfruta una comida, usted alaba la comida y dice, qué rico está esto. Cuando usted disfruta la compañía de una persona, usted alaba a esa persona y le dice, cómo me agrada estar contigo, cuánto te quiero. Es lo mismo. La adoración genuina surge de disfrutar a Dios, de decirle, tú satisfaces mi sed. Por eso Dios es más glorificado en nosotros cuanto más satisfechos estamos en Él. Entonces la gloria de Dios se une a nuestra mayor satisfacción, a nuestra mayor bendición. La adoración es la actitud espiritual de ver como un tesoro el carácter y la obra de Dios en Cristo. Es estar satisfecho con todo lo que Dios es para nosotros en Cristo. Lo que John Piper está diciendo aquí es, adoramos cuando atesoramos el carácter y la obra de Dios, cuando atesoramos el hecho de que Él es el único Dios, el hecho de que Él tiene un propósito de salvarnos, de redimirnos, que nos pudo haber destruido, pero decidió enviar a su Hijo. Y entonces nos gozamos en eso, y el gozarnos en eso glorifica a Dios. Hermanos, adoración es estar satisfecho con todo lo que Dios ha traído para nosotros a través de Cristo, esa justicia, esa salvación, esa redención, esa adopción, esa justificación, esa santificación, esa glorificación futura. John Piper sigue con algunas implicaciones de la explicación de lo que es la adoración. La primera implicación es que la búsqueda del gozo en Dios no es opcional. O sea, si queremos adorar a Dios, debemos tener sed de Dios. La segunda implicación es que si la adoración es la satisfacción en Dios, entonces la adoración se convierte en algo radicalmente centrado en Dios. Nada honra más a Dios que las personas estén convencidas, persuadidas de que nada fuera de Dios les va a dar satisfacción a sus corazones dolidos. Ni el dinero, ni el prestigio, ni el ocio, ni la familia, ni el trabajo, ni la salud, deporte, juguetes, amigos o ministerio. Solo Dios puede saciar verdaderamente mi sed. El tercero es que la adoración termina siendo un fin en sí mismo. No tiene sentido decir, Señor, te adoro para que satisfecho en ti tú me des esta otra cosa. Entonces ella estaría adorando la otra cosa, no al Dios verdadero. La adoración es un fin, no es un medio. Por otro lado, la cuarta es que toda la vida se convierte en una expresión de adoración. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que somos, hacemos y pensamos debe de tener como base encontrar satisfacción en Dios y perseverar y hacer crecer esa satisfacción. Y hay un llamado en la Biblia que dice, haceos tesoros en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que mi búsqueda de mayor satisfacción en Dios me hace buscar también estar más satisfecho cuando llegue al cielo. Y entonces eso lo hago cuando estoy dispuesto aquí a sacrificar algunas cosas. ¿Para qué? Porque sé que eso va a aumentar mi gozo de Dios en el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que si damos a los pobres, que si oramos, que si ayunamos, entonces estamos haciendo un tesoro en los cielos. ¿Por qué lo estamos haciendo? Por estar más satisfechos en Dios. Cuando nuestra vida entera está dedicada a buscar la satisfacción en Dios, todo lo que hacemos apunta a la grandeza de Dios, y eso significa que todo se convierte en adoración. Que Dios nos ayude a tenerla en esa alta estima. Nuestra misión es que esa experiencia se dé por medio de todas las naciones del mundo. Hermanos, tenemos una misión. La misión es predicar el Evangelio, pero detrás de esa misión es que las naciones se deleiten en Dios. Que el poder del Evangelio despierte a los muertos, los rescate de las tinieblas, los traiga a la luz, los libre del poder de Satanás, los acerque a Dios. ¿Para qué? No para que se conviertan a nuestra religión, no, para que puedan ver a Dios y disfrutar de Él de todo su corazón. Y que estén satisfechos, estén tan satisfechos en Él, que logren librarse de los miedos y de los engañosos placeres de este mundo, y que sigan a Jesús por el camino de la cruz y del amor. Como preguntas de reflexión, nota la diferencia entre los dioses que se vuelven cargas y el Dios que nos carga en sus brazos y cuyo anhelo no es cargarnos, sino darnos satisfacción verdadera en Él, que es el único que la puede saciar. Por otro lado, te da seguridad ver cuán comprometido está Dios con su plan de redención, con el plan que ya inició a darse en Cristo, pero que va a culminar en la nueva creación. Por último, ¿cómo te impacta el comprender que cuando Dios busca su gloria, busca también nuestra satisfacción en Él? ¿Te conducirá esta verdad a vivir una vida de adoración buscando satisfacción
solo en Él, y te ayudará a reflexionar también que cuando estás buscando satisfacción en otra cosa, te estás construyendo un ídolo y estás sembrando una cosecha que solo traerá insatisfacción, cansancio y vacío. Ojalá estas verdades nos ayuden a crecer en adoración, en búsqueda y en sed de Dios en nuestra vida. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esa promesa de cargarnos, de sostenernos, de llevarnos, de no abandonarnos a pesar de nuestra rebeldía y de nuestro obstinado corazón. Te damos gracias también por cuán firme y comprometido estás con cumplir tu propósito. Y te damos gracias, Señor, porque es por amor que nos llamas a huir de la idolatría, y es por amor que expones la falsedad de aquellas cosas que nos prometen valor, satisfacción, propósito, pero que en realidad no nos las pueden dar, porque solo tú y nadie más que tú puedes producir verdadera satisfacción a nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén y amén.